que hubo de protesta contra el gobierno de Milei lo llevaron adelante los estudiantes cuando se intentó ir contra ellos y se fue contra las universidades, contra la educación. Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letra de la UBA, que fueron de los más activos en el discurso y también en la acción. Hola Luca, gracias por atendernos. Hola, buenos días a todos. Bueno, ¿y cómo estás evaluando ahora lo que está ocurriendo después de aquellas dos grandes movidas, después de otras que organizaron otros sectores, pero que en general, digamos, no se ha habido reflejada ni en los grandes partidos políticos, recién hablábamos con Alfonsín, vaciados casi en algún caso, ni en en las organizaciones obreras? ¿Cómo ves la cosa? Bueno, efectivamente el año pasado la universidad fue parte de uno de los principales focos de resistencia contra los planes del gobierno, ¿no? Hubo dos movilizaciones masivas muy importantes, el 23 de abril y el 2 de octubre, y también hubo algo que no venía habiendo hace mucho tiempo, que es un movimiento estudiantil activo que tomó facultades a lo largo y ancho del país, ¿no? Tanto en Buenos Aires como al interior del país. El problema es que el problema salarial de los docentes sigue estando. Sí. Es decir, ese aspecto no se resolvió. Digamos, ahora en este momento está teniendo lugar distintas reuniones de los gremios docentes. El 24, por ejemplo, hay una reunión en plenario de CONADU donde se va a definir qué medidas tomar de cara al inicio de clases, pero nosotros somos claros, digamos. Si bien nosotros creemos que pudimos dar una batalla discursiva con el gobierno y que esa batalla no la ganaron, me refiero al discurso de que hay que vaciar las universidades y avanzar, digamos, en su posterior degradación, porque en última instancia es lo que quiere el gobierno, ¿no? Se dio cuenta que no puede cerrarlas de un golpazo, pero apuesta a vaciarlas, de a poco y lentamente. Ahora el gobierno en eso discursivamente dijo, no, van a seguir siendo públicas, van a seguir siendo gratuitas, entonces nosotros creemos que en términos de opinión pública, bueno, la discusión todavía no la han ganado. Ahora, el problema es material y concreto y sigue estando en pie, ¿no? Yo decía que es como a nivel internacional, en momentos en que casi no hay golpes de Estado, esto que se llama guerra de quinta generación, ¿no? Ir por otros caminos. Vos decías, buscan vaciar. El discurso es, las vamos a sostener, la universidad va a ser gratis, va a haber universidad del Estado, pero por otro lado, hay otro tipo de acción para ir diezmándola, ¿no? Eso es lo que querés decir, ¿no? Exactamente, y que se ve reflejado no solo en la universidad, sino en distintos sectores también, ¿no? En la salud, por ejemplo, eso se ve de forma clara con el Hospital Bonaparte, ¿no? El único hospital nacional de salud mental y consumos problemáticos. Como no lo han podido cerrar el año pasado de un solo golpe, como decíamos antes, bueno, han apostado a cerrarlo, ir sacando profesionales. Lo mismo con los sitios de memoria, eso es interesante ver porque ahí la operación es similar. Vacían de trabajadores a los sitios de memoria y bueno, no significa el cierre inmediato desde ya, pero sí su degradación para posteriormente cerrarlo en última instancia. Entonces nosotros somos claros que el objetivo del gobierno con la universidad en última instancia es ese, porque en su modelo de país la universidad no entra, sobra, digamos, ¿no? Como sobran tantas otras cosas según ellos. Entonces, bueno, este año sin duda alguna va a volver a ser un año de defensa de ese aspecto. Ahora, muchos de estos temas que son trascendentes, deben ser políticas de Estado, que por supuesto hay cambios en distintos países, puede pasar de un gobierno de izquierda, centro-izquierda, centro-derecha, en otras naciones, sobre todo algunas europeas, las cosas siguen funcionando, no hay grandes cambios. Sin embargo, aquí se producen casi brutalmente, con una forma y el estilo que tiene el gobierno y el presidente, pero parecen no impactar demasiado en grandes sectores, inclusive obreros, de trabajadores, sectores industriales, que siguen sosteniendo el apoyo a Milei. Bueno, nosotros en la universidad lo que estuvimos percibiendo es que hay algunos votantes incluso de Milei que en lo que respecta al tema universitario no están de acuerdo, digamos. Es decir, nosotros nos encontramos con estudiantes que participaban de asambleas. Yo hace poco, por ejemplo, estuve allá en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, me invitaron a una actividad y ahí mismo había un estudiante que contó que había votado a Milei, pero después formó parte de las asambleas en su facultad en defensa de la educación pública, en la Facultad de Artes de allá.
Entonces, para mí es importante diferenciar al sector, digamos, que votó a Milei en distintos planos, porque es verdad, hay un núcleo duro que parece que no le entra una bala, que se expresa mucho en las redes sociales. Ahora, después de eso, hay un sector muy, pero muy amplio que no está de acuerdo con eso, que no está de acuerdo también, por ejemplo, con las expresiones del presidente en Davos, que no está de acuerdo también con el escándalo que se abrió ahora con la criptoestafa del presidente, que está involucrada también su hermana y aparentemente Santiago Caputo. Entonces, nosotros ahí somos claros, este escándalo que se abrió ahora con esto de la criptoestafa también muestra una debilidad en un sector que antes lo apoyaba. El problema es efectivamente qué hacemos de este lado, ¿no? ¿Qué hacemos? Claro, a eso me refiero, porque Sí. no se ve la movilidad. Digamos, en otro tiempo, en otro momento, estamos viviendo ¿no? Digital y todo lo que queramos. En otro momento de la democracia, esto hubiera generado, inclusive durante el menemato, donde hubo mucha gente que cayó, pero hubo movimientos muy intensos, muy fuertes, que sobre todo se vivieron en el interior, a costa en muchos casos de fuerte represión y muertes de trabajadores. Eso hoy no se está viendo todavía. Bueno, eso es una buena reflexión para tener, porque a mi modo de ver, por ejemplo, el año pasado podría haberse terminado tranquilamente con una tercera marcha federal educativa. Sí. Y sin embargo no fue así. Y es importante pensar por qué no fue así. Y ahí después ve cómo actúan determinados espacios políticos en el Congreso. A ver, sin ir más lejos, ayer en el Senado, el radicalismo, que tiene gran representación en la universidad, como ustedes bien saben, Claro, agrupaciones como histórica, la Franja Morada, histórica, efectivamente, por ejemplo. que han gobernado la fuga históricamente. Sí, desde el 74 en adelante dirigen la Federación Universitaria Argentina. Entonces, motivos para no hacer una tercera marcha no hubo, salvo la decisión política de no haberla hecho. Y después se expresa eso en cómo actúan esas fuerzas políticas en el Congreso, que más bien parecieran cuidar su pequeña parcela que realmente proponerse hacer una defensa integral de la educación pública. Entonces, en eso es evidente, y de hecho hoy va a tener lugar el 32 Congreso de la FUA, la Federación Universitaria Argentina, para renovar sus actividades, pero sea en un marco donde no hay clases, sea en un marco donde va a estar toda la facultad vacía, y eso es importante discutirlo, porque de la misma forma los sindicatos no tampoco están más dormidos. De hecho, yo el otro día veía cómo se juntó Gerardo Martínez de la UOCRA con Cristolina Georgieva. Claro, llegaron las fotos. Y claro, exactamente, con esa foto que es un... Pero te sorprende a vos sos un estudiante ya avanzado, la historia de determinados dirigentes sindicales marca eso. Menem cerró su campaña del 95 en la inauguración de la UOCRA de Gerardo Martínez. Son cosas que ya aparecen... Sí. Lo que pasa es que son tan evidentes ahora, ¿no? Sí, es verdad. Sorprenden porque forma parte de esa línea, ¿no? De los sindicatos, sobre todo porque a veces se usa para legitimar a todos los sindicatos. No, claro. Ahí hay que ser claro también de que se trata de conducciones sindicales que están pensando en su propia reproducción y no pensando justamente en cómo salir a defender derechos de los trabajadores en este momento, de los jubilados también. Sí, claro. El miércoles estuvo la movilización de los jubilados, nosotros acompañamos, porque opinamos que hay que efectivamente unir a todos los sectores que están peleando, y hubiese estado muy bueno que participen los sindicatos minoritarios de esa acción. No, los jubilados van muy pocos. Luca, la última que te hago. En el movimiento estudiantil, ¿creen que más allá de lo que dice el gobierno y demás, este año puede haber alguna situación de gran movilidad en las calles, como las que ya hubo? Y es muy probable, sobre todo porque el problema salarial de los docentes no se ha resuelto. Entonces, ahí hay un problema concreto de que los docentes, por cómo vienen cobrando, no es insostenible la situación. Es insostenible la situación presupuestaria de conjunto de la universidad. Entonces, eso hace que seguramente a comienzo de este año, como ya lo están haciendo los docentes, vuelva a haber asambleas, vuelvan a reactivarse las comisiones de base en muchas facultades donde justamente esos centros de estudiantes conducidos por el radicalismo y sectores también del peronismo no quieren hacer mucho, pero sin embargo hubo organización, y ahí se va a discutir qué medidas tomar. Ahora, ahí sí me parece clave sacar conclusiones de lo que hicimos el año pasado y sobre todo plantear la perspectiva de que hay que unirse con otros sectores que la están peleando, porque no podemos pelear cada uno por separado. Cuenta que en última instancia es lo que
lo que termina favoreciendo al gobierno, ¿no? Y sobre todo en este momento de crisis política que está atravesando. Luca, muchas gracias por hablar con nosotros en esta mañana. Queríamos tener la voz también de aquellos que se movilizaron tan fuertemente el año pasado. Bueno, gracias para ustedes y buenos días. Luca Bonfonte, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la